Es doctor en arquitectura, ha hecho un máster en arquitectura y patrimonio histórico, profesor de historia de la arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Sevilla desde 1997, es secretario del máster en arquitectura y patrimonio histórico, secretario del Departamento de Historia, Teoría y Composiciones Arquitectónicas desde 2014. Su actividad investigadora y profesional ha estado orientada hacia el patrimonio, con especial dedicación a la arquitectura y el paisaje del vino del Marco de Jerez. Buena prueba de ello es su tesis doctoral, Arquitectura del vino y transformación urbana en Jerez de la Frontera en el siglo XIX. Tiene numerosas publicaciones en revistas internacionales, nacionales, así como participaciones en distintos congresos. Yo les invito a que ustedes pues sigan su currículum en las distintas bases de datos que hay en la web. Y hoy nos va a hablar de un tema interesantísimo, la arquitectura del Jerez en el siglo XX, renovación y crisis. Muchas gracias. ¿Ahora? Muchas gracias, Silvia. Bueno, muchísimas gracias, antes que nada, a la organización de este congreso por haber querido contar conmigo, haber querido contar con un arquitecto en un congreso habitualmente de historiadores. Me siento muy honrado de participar en congresos como este, donde, bueno, como arquitecto encuentro también un foro importante donde contar mis investigaciones, que como historiadores me hacen distinto también como arquitecto, ¿no? Es la primera vez que doy una ponencia o una comunicación después de haberme dado aquí mismo en la mesa, acaban de darme una copa de vino. Espero que Antonio y los que me han precedido tengan razón y el vino colabore a abrir la inteligencia y esté menos espeso de lo habitual, ¿no? Lo que espero que, sin embargo, no suelte la lengua, como también alguien comentaba, porque de largo que soy habitualmente, como el vino me suelte la lengua, le voy a dar trabajo a la profesora Silvia. Viene el coordinador. Viene el coordinador. Bueno, el objetivo de esta ponencia es analizar... ¿No ha pasado? Sí. Pero no se ve lo que él está proyectando. No, pero no se ven... Vale, tarda un poquito. Muchas gracias. Estas cosas de la tecnología siempre terminan a uno dejándole cara de tonto. Simplemente se había soltado el cable, ¿no? O sea, tecnología punta. Se había soltado el cable. Bueno, disculpen. Empiezo entonces. El objetivo de la ponencia es hablar de un conjunto de edificios, un conjunto reducido de edificios que se va a construir en el Marco de Jerez entre 1960 y 1980, y sobre todo la intención de la ponencia es contextualizar estos edificios. Son obras prácticamente todas de ellas muy conocidas, algunas menos y algunas desaparecidas, ¿no? Pero gran parte de ellas muy conocidas. La intención fundamentalmente es intentar que comprendamos por qué se construyeron estos edificios, estas bodegas, y el porqué de su arquitectura, y que entendamos que estamos ante un conjunto de edificios que resumen un momento muy singular de la historia de Jerez y encardinan el Marco de Jerez en el contexto internacional, ¿no? El Diccionario de la Real Academia Española define crisis, la ponencia la he titulado La renovación y crisis, ¿no? El diccionario de la RAE define crisis como un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados. Los edificios que yo vengo a enseñarles, los que he denominado las fábricas de Jerez, e intentaré ahora explicarles por qué, son la síntesis de dos situaciones críticas, de dos situaciones de crisis, una de carácter local y una de carácter internacional. De carácter local, el cambio profundo que está viviendo el Marco de Jerez en estas etapas, cambio que afecta a cuestiones empresariales, industriales, sociales.
y la crisis internacional, la renovación de la arquitectura del movimiento moderno que está sucediendo estos años en lo que se ha venido a llamar la tercera generación. Este conjunto de edificios nos vamos a acercar fundamentalmente a través de las memorias de los proyectos, es decir, a través de las intenciones que sus propios autores reflejaron en el documento de proyecto. Evidentemente, ese documento habla de arquitectura, pero también nos encontramos que habla del propio marco, de los procesos industriales e incluso de la evolución económica del marco. Dentro de este momento de cambio que se está produciendo entre los años 60 y 80 en el marco de Jerez, evidentemente una de las cuestiones básicas, o una de las cuestiones que van a provocar estas situaciones de transformación, de cambio, es la expansión comercial de Jerez. Tienen ahí ustedes los números, los hectolitros de exportación van incrementándose, se doblan, se multiplican las hectáreas de viñas sembradas. Y uno de los proyectos, que es en concreto el de la bodega San José del Pino de Terry, en el puerto de Santa María, nos deja a las claras que, a pesar, en el año 73, a pesar de lo mucho que ha crecido el negocio ya en esa fecha, se creía que el crecimiento era ininterrumpido, que era imparable. La memoria del proyecto de San José del Pino de Terry dice, en el 73, se fija un horizonte próximo de producción de 10.000 botas año y otro a largo plazo de 20-25.000 botas año. Es decir, esperan duplicar, en un medio y largo plazo, duplicar la producción. En el año 73, 8 años después, solo 8 años, no se había terminado de construir la bodega. En el 81, la empresa Terry era vendida en una situación económica complicada. Evidentemente, era el vino de Jerez, pero también el brandy. Sé que estamos en un congreso sobre el vino, y nos ha pasado a todos, y a mí me ha sucedido en muchas ocasiones, se nos olvida que las bodegas no solo viven de vino. Esa frase, que sé que a algunos bodegueros no les resulta cómoda, ¿no?, de el vino para beberlo y el brandy para venderlo, era verdad. Y buena parte de estas grandes bodegas que se van a construir en estos años, el elemento detonante es el brandy. La bodega Bobadilla, que es el primer complejo que se empieza a construir en Jerez, de nueva planta, la primera fase lo que contemplaba era una bodega de brandy. La bodega La Mezquita, que todos conocemos, de 1971, se construye para albergar las soleras de Fundador repartidas por toda la ciudad y para albergar los posibles crecimientos del soleraje. Después no se dedicó a eso. La bodega Bellavista de Garbey, que después veremos, en el ABC en 1971, el director general de Garbey decía: las ventas de Espléndido van maravillosamente, suben espectacularmente y surgen las nuevas bodegas de Garbey. O sea, el brandy estaba de fondo, ¿no? Fíjense ustedes, Bobadilla, el 103, era el patrocinador de la Liga de Baloncesto, no sé si ustedes lo recuerdan. Y está ahí Roger Moore para recordárnoslo. Y Espléndido, tienen ahí un cartelito publicitario de Espléndido, había recibido unos años antes el Bacus de Oro, el Oscar de la publicidad, ¿no? La clave fundamental para entender estas construcciones que les voy a enseñar es que el marco de Jerez estaba sumido en un proceso de industrialización, o más bien en la necesidad de generar una auténtica industrialización de la producción. Es decir, de convertir las bodegas de Jerez, vino y brandy, en un espacio industrial contemporáneo, en el que cupiera maquinaria moderna, sistemas de producción industrial, pudieran industrializarse los procesos. Esa industrialización la recoge muy bien, de nuevo, la bodega en la memoria del proyecto San José del Pino, que parece primero que hace un diagnóstico, además que es certero. Dice: las bodegas han ido creciendo en esta zona sin un plan de ordenación previo. Esto hace que sus distintas dependencias y naves no estén enlazadas de forma idónea. La consecuencia es un volumen de manipulación y transporte de productos muy considerable respecto a la producción real. O sea, está haciendo un análisis de la situación de las infraestructuras bodegueras históricas desde un punto de vista plenamente industrial, ¿no? Por ello, se estudia la ejecución de una planta integral de vino. Generar una planta integral de producción suponía la participación de técnicos que se van a incorporar a todos los proyectos, enólogos, ingenieros agrónomos, la integración de vinificación y crianza. Ahí está la bodega de las copas, que van a integrar ambas cuestiones.
Y suponía concentrar las instalaciones dispersas por la ciudad. Todos sabemos que Domet tenía bodegas por casi toda la ciudad, González Vías igual, y dotarse de un plan industrial completo, de producción y de espacios industriales que lo posibilitaran. De nuevo, continuamos con la memoria del mismo proyecto. El proyecto dice que plantea 4 zonas bien diferenciadas: vendimia, fermentación, bodegas, preparación y expedición, es decir, el proceso industrial completo. Y dice el proyecto: salvo vendimia, las restantes zonas deben tener una fácil comunicación física. Así se consigue un flujo lógico, fácil y sin interferencia de los productos a elaborar o en elaboración. Sí, está generando, con la bodegas San José del Terril se estaba generando un auténtico proyecto industrial. No solo se estaban construyendo los edificios, era un proyecto industrial completo. Todo el sistema de producción que se estaba renovando y se estaban generando los espacios suficientes para que eso se produjera, ¿no? Les traigo ahí esas 2 fotos que desde aquí agradezco a Ana, que allí estaba, no sé si sigue por aquí, a Ana, que me han proporcionado desde el Archivo Histórico del Puerto, me han proporcionado estas imágenes. Fíjense ustedes lo que es la sala de máquinas de la bodega, ¿no? Son alucinantes, ¿no? En definitiva, se trataba de industrializar la producción y, yo sé que esta palabra no existe, me la permiten, fabrilizar la arquitectura de las bodegas, generar a fábricas del Jerez. Término que utilizo sin ninguna connotación peyorativa, todo lo contrario. Es el reconocimiento al esfuerzo del sector en estos momentos por adaptarse a los tiempos y por convertirse en una auténtica industria, la que es sin duda la principal industria de la provincia. Voy a ir controlando el tiempo. No estoy mirando el WhatsApp, pero es que no llevo reloj la hora. Bueno, estas construcciones se inscriben dentro de lo que la historiografía de la arquitectura ha denominado la tercera generación. La tercera generación hace alusión al conjunto de maestros de la arquitectura internacional como Saarinen, Van Eyck, Utzon, Barragán, Coderch, Saint-Loïssac, todo último en España, que empiezan a trabajar después de la Segunda Guerra Mundial, o desarrollan fundamentalmente su labor después de la Segunda Guerra Mundial, y van a protagonizar una importante renovación de la arquitectura contemporánea, de la arquitectura del movimiento moderno. A estos maestros más jóvenes se unirán otros mayores, pero que van a tener principalmente su influencia en esta época, como el italiano Scarpa o el americano Kahn, y otros que habían protagonizado las primeras etapas del movimiento moderno, pero que en continuo reciclaje se van a convertir ahora, o van a continuar siendo, un referente internacional, como es Le Corbusier, el gran maestro de la arquitectura del siglo XX, que lo vamos a ver a lo largo de esta charla varias veces. No porque viniera a Jerez, pero su influencia está muy presente, muy presente. ¿Qué significaba este cambio? Pues se pasaba, era un cambio en la concepción de la arquitectura. No era una revolución total, pero sí un cambio importante. Se pasaba de una arquitectura basada en la abstracción, en las referencias maquinistas, se había eliminado la naturaleza, sustituida por una naturaleza artificial de la producción, y en el funcionalismo ingenuo, en pensar que la arquitectura derivaba de la función que albergaba, ¿no? La casa Farnsworth, aunque es un poco posterior en fecha, es un poco prototipo de esta arquitectura. Y la arquitectura que ahora viene, hacia la que se dirigen, o nos dirigíamos, evoluciona hacia una concepción cultural de la arquitectura, en la que se incorporan nuevas referencias: el contexto, la historia, la naturaleza, lo vernáculo, la expresividad de las formas orgánicas, de las formas escultóricas, la textura de los materiales, que antes era el material producido por la máquina, ahora la textura natural de la propia cualidad del material, ¿no? Fíjense ustedes el salto que se ha producido entre esas dos casas en no llega a 10 años, de la casa Farnsworth, abstracta, maquinista, a la casa Ugalde, del catalán Coderch, que es una casa que se inserta en el paisaje donde está, respeta los árboles y los incorpora al proyecto, que habla de formas orgánicas, de arquitectura mediterránea. El salto es importantísimo. Según un profesor que yo tuve, que participaba en esta época formativa, y después veremos, el cambio fundamental era entender que la arquitectura debía ser poesía y prosa, es decir, símbolo y función. La ópera de Sydney
es el elemento más emblemático de esta etapa. Son nuevas formas las que llegan a la arquitectura, nuevos lenguajes que surgen desde planteamientos diversos. No hay una dirección única. Planteamientos que hablan de la construcción del lugar, de la expresión de la estructura, de la exhibición de los elementos técnicos y las cualidades de los materiales, lo que se llamó el brutalismo, de las nuevas tecnologías, de edificios que buscan la flexibilidad y la polivalencia de los espacios, modulación, crecimiento, de una nueva monumentalidad, distintas entradas a esa nueva arquitectura con la cual es posible asociar algunos de los edificios de los que hemos visto antes, y vamos a ir repasando. Evidentemente esto es una simplificación. Ningún edificio puede explicarse solo con una frase, solo con 4 palabras, ¿no? Pero al menos nos permite de alguna forma sencilla acercarnos a ello y establecer relaciones con el contexto internacional. Uno de los aspectos más importantes de este momento es la atención que se produce al lugar donde se está construyendo, al contexto. Lugar que es físico y cultural, es decir, no solo el sitio, sino también la cultura de ese lugar, de ese sitio. La atención a lo vernáculo, a la tradición, a la simbología. Cuando me enteré que este congreso se iba a producir en la Atalaya, me produjo una cierta conmoción, porque yo el primer edificio que pensaba enseñarles a ustedes era la bodega La Atalaya, justo aquí al lado. En esa imagen aún no está construida la bodega La Atalaya, que es proyecto del año 62 de los arquitectos Montserrat y Lorenzo Martín. Ahí la tienen construida. La bodega La Atalaya construyó todo el frente de la finca de La Atalaya hacia la Barriada de la Plata. Evidentemente ya no existe. A pesar de la dureza exterior de la fachada que ven ustedes allá abajo, los arquitectos reflejan en un artículo publicado unos años más tarde que son sensibles al lugar físico y cultural en el que están interviniendo. Dice, era importante una cierta unidad con las formas tradicionales del resto de las bodegas de esta firma. Y efectivamente la bodega, ¿se ven bien? Sí, ¿no? La bodega se construye conforme a una planta prototípica. Es un edificio rectangular con pilares situados a cada 5 metros. Lo más novedoso es el sistema constructivo. Los pilares son de hormigón, los arcos son de hormigón, pero frente a estas estructuras de hormigón se va a construir la cubierta con un sistema de bóvedas tabicadas, que además para los arquitectos el sistema de bóvedas tabicadas le va a producir un interesante efecto plástico, ¿no? Las bóvedas tabicadas son un sistema tradicional de construcción. Con nuestras casas históricas casi todas tienen la escalera construida con una bóveda tabicada. Sistema tradicional muy desarrollado en Cataluña y que va a tener, sin embargo, una cierta introducción en la arquitectura contemporánea. Evidentemente los espacios bodegueros abovedados tienen además una larga tradición en Jerez. Esa es la bodega Bertemati, pero buena parte de las bodegas del siglo XVIII va a tener su espacio abovedado para sostener una planta superior, su mayor parte. Le decía que las bóvedas tabicadas se van a incorporar a la arquitectura contemporánea en algunos de los grandes maestros internacionales, o el caso de Antonio Bonet, construye una serie de viviendas con bóvedas tabicadas en Uruguay, o Le Corbusier, aparece ya por primera vez, que la incorpora por la influencia de un arquitecto español, José Luis Sert, catalán, y la incorpora a algunos de sus proyectos. De manera que la bóveda tabicada, un elemento tradicional, vernáculo, se incorpora a esta arquitectura que es netamente contemporánea. De los mismos arquitectos, Ramón Montserrat, y ahora en este caso con Joaquín Esperón, es la bodega Gran Duque de Alba. Ramón Montserrat, que es la segunda vez que aparece, en las 2 primeras bodegas, es el fundador del equipo Arquinde, que aparece ahí referido. Arquinde es uno de los 2 estudios más importantes de Andalucía en la segunda mitad del siglo XX, de arquitectos e ingenieros, y son los responsables de, desde mi punto de vista, la mayor colección de arquitectura bodeguera del Marco, la más importante colección de arquitectura bodeguera del Marco en el siglo XX. La bodega Gran Duque de Alba, que era un embotellado de nuevo de brandy, se va a construir la manzana, lo que llamamos de la bodega Bertemati, en un sector que se demolió hacia calle Corredera. La bodega, también desaparecida, era fundamentalmente un contenedor para albergar los sistemas de producción, el embotellado, ¿no? Un contenedor de hormigón, que además la estructura de hormigón queda reflejada al exterior. En la memoria, los autores dicen que la bodega se está construyendo en un lugar donde hay un conjunto de bodegas históricas que quieren que destaquen junto a la nueva edificación.
Y reflejan en la memoria, dice, lo tienen ustedes ahí, que se ha pretendido, o sea, en la intención de los arquitectos se ha pretendido dar una expresión plástica de su cerramiento. Esa expresión plástica tiene que ver con lo que tienen al lado, enlazando con la construcción antigua mediante el cerramiento de muro enfoscado e encalado. Enfoscado y encalado no son propios de la arquitectura más estrictamente del movimiento moderno. Y resaltando sobre todo el hormigón visto, material que sustituye a la piedra empleado antaño en la construcción anexa. Es decir, que hay una voluntad de que el nuevo material dialogue con el material tradicional, ¿no? Actualmente esa bodega no existe, ha sido sustituido por un bloque de vivienda, habiéndose perdido, por tanto, el concepto de manzana bodeguera en su integridad, ¿no? Sin lugar a dudas, el proyecto más interesante de contextualización es el que nos presenta Miguel Fisac para la empresa Garbey. Garbey, apoyada fundamentalmente en el éxito del Brandy Espléndido, como antes veíamos, decide construirse un nuevo complejo que probablemente hubiera terminado absorbiendo, de haberse completado, hubiera terminado absorbiendo las instalaciones antiguas, ¿no? Para ello cuentan con Miguel Fisac. Miguel Fisac es en ese momento ya un arquitecto consagrado. Es un personaje singular, es un francotirador que va a ser capaz de absorber la arquitectura de los grandes maestros internacionales y transcribirla a su propia manera de entender la arquitectura. El complejo Bellavista, así se le llamó siempre en mi casa. Yo conocí Bellavista casi recién terminado. Ahora en las publicaciones podrán ustedes encontrar la bodega San Patricio Garbey. Yo siempre lo conocí como el complejo Bellavista, como Bellavista. Hay por aquí quien podrá corregirme. El complejo Bellavista se sitúa al borde de la carretera Nacional 4, en un paisaje, en un lugar que todos los que hemos tenido que ir alguna vez al hospital, que somos prácticamente todos, sabemos que tiene una extraordinaria vista del paisaje del viñedo. Esto está junto al hospital. En ese paisaje es donde se va a construir Bellavista. Ahí es donde llega Miguel Fisac. La arquitectura de Miguel Fisac, desde mi punto de vista, la ha definido muy bien el historiador Urrutia, que dice que Fisac trata que la arquitectura surja del programa de necesidades y se relacione con el entorno como un árbol con su medio. Fisac llega a este paraje, a este lugar con este paisaje del viñedo enfrente, y quiere proyectar una bodega que sea una bodega y que además reconozca el paisaje, reconozca el medio, crezca como un árbol en su medio. Ese es el complejo de Bellavista, que quedaría inconcluso. En su memoria, Fisac plantea que el proyecto se apoya en 3 fidelidades. La fidelidad al paisaje, estas son palabras de Miguel Fisac, fidelidad al paisaje y a todo el entorno de este conjunto. Y él mismo dice, el paisaje que no es solo físico, también ese otro paisaje psicológico. O sea, está hablando del paisaje cultural, ¿no? Fidelidad a la función. Es una bodega, tiene que funcionar como tal y debe parecerlo. Y dice, fidelidad a las formas constructivas nuevas. Es decir, yo no me voy a disfrazar de lo que no soy. Mi arquitectura es contemporánea. Es decir, no está hablando de una arquitectura enraizada en el contexto, en la función, desde luego, y además en la modernidad. El solar donde se va a instalar Bellavista tiene una fuerte pendiente que cae hacia el viñedo y Fisac lo organiza en 3 escalones. En el escalón superior, que está nada más por encima de la carretera, sitúa un conjunto de pabellones blancos que ven ustedes ahí, donde están los procesos más industriales, y después también habría bodega de brandy. Y en los 2 escalones inferiores dispone las mayores superficies, 2 grandes bodegas semisubterráneas que hunden en el terreno para no impedir las vistas del paisaje desde el escalón superior. Estas fotos son maravillosas. La pequeña y la que está el personaje femenino son fotos anónimas. Si alguien supiera de quién son,
le estaríamos muy agradecidos. Son fotos maravillosas, absolutamente maravillosas. Y la otra es más reciente, esa es Luisa Sim. En el escalón superior se sitúa un conjunto de volúmenes blancos, enfocados y encalados. Renuncia con ello a su arquitectura de hormigón visto que le caracterizaba por adaptarse al paisaje psicológico. Son volúmenes enfocados y encalados, volúmenes paralelepípedicos blancos, volúmenes que parecen estar construidos con luz y sombra, ¿no? Volúmenes que definen una serie de espacios entre sí, que iban a ser jardinados, que se abren a la contemplación del paisaje. Volúmenes cerrados, herméticos, blancos, en el que casi parece reconocerse la línea de sombra de las tejas en aquella pared del fondo. Volúmenes que nos hablan de la identidad de una arquitectura vernácula, de la esencia de la arquitectura del sur andaluz, ¿no? Respecto a las bodegas semienterradas, de nuevo en la memoria de Fisac nos dice que la gran explanada que forma la cubierta se ha previsto para la creación de un jardín y un gran mirador al magnífico paisaje de viñedos. Era evidente que esa era su intención y además sí lo deja reflejado. Fisac pretendía además que esa cubierta, que después por motivos de filtraciones no pudo ajardinarse, estaba ajardinada. Es decir, que desde la lejanía las cubiertas en los edificios prácticamente desaparecían integrados en el paisaje. Fisac, situado frente al paisaje del viñedo, que no olvidemos, es el origen de la industria que le está construyendo, de esa bodega, frente al paisaje del viñedo, actúa casi de manera especular. Las bodegas semienterradas y ajardinadas se funden en el paisaje del viñedo, se convierten en parte del paisaje y al mismo tiempo construyen la loma sobre la que se aposentan los volúmenes blancos que nos hablan de cortijos, de casas de viña, como las que rodean a la bodega. ¿Cuánto me recuerdan a mí esa gran terraza que quiso construir Fisac al paisaje del viñedo? ¿Cuánto recuerda las vistas del viñedo que se contemplan desde el almijar de cualquier casa de viña? Esa que les pongo ahí es desde la del Castillo Macharrudo, del Majuelo, ¿no? La imagen de la derecha, del 2006, es una imagen tomada desde la cubierta de esa bodega semisubterránea, en la que efectivamente el paisaje de la cubierta se extiende hacia el infinito, hacia las viñas de enfrente. Esas casas de luz que antes veíamos se van a construir con lo que es uno de los elementos más característicos de la arquitectura de Fisac, las vigas hueso, ¿no? Vigas huecas inspiradas en los huesos de animales que le van a permitir construir enormes luces superiores a los 30 metros. Fisac utilizaría este sistema por primera vez en el Centro de Estudios Hidrográficos en 1960 y va a repetirlo sucesivas veces a lo largo de la carrera. Y en Jerez utilizará dos tipos de vigas huesos distintas. Una muy parecida al centro hidrográfico, que es esa que ven ustedes en pantalla, que la propia viga permitía la iluminación de la nave, era destinada a las zonas de embotellado. Y otro modelo de viga distinto, casi rectangular, que se cierra por arriba, como pueden ustedes ver, pero que en su diseño está contemplando que entre los intersticios de las vigas se va a poder iluminar y ventilar la bodega. Es decir, a través, lo ven ustedes al fondo de la imagen, esas vigas esbeltísimas que cubren la bodega permiten la iluminación y ventilación superior de la bodega, como siempre se había hecho, a través exclusivamente de los intersticios de las vigas. A mí me gusta cómo lo define el propio Fisac. Dice, un único elemento soluciona la entrada de luz, la estructura de cubierta y la voluntad plástica. La viga era el resumen de todo, de la función, de la luz, incluso de los efectos plásticos, ¿no? Estéticos. Y decía, es un orgullo que esta es una solución realmente correcta de una síntesis arquitectónica y constructiva. Miguel Fisac, yo tuve la suerte de hablar con él en persona, con 90 y tantos años, estaba todavía todos los días trabajando, lo llamamos para hacerle una consulta sobre un edificio, se puso al teléfono, nosotros pensábamos que nos mandaría al becario, ¿no? Se puso al teléfono. Don Miguel, soy Miguel, soy tu compañero. Miguel, que éramos de Jerez, le contamos y nos contaba lo orgulloso que estaba de este proyecto y lo triste que estaba porque el proyecto había sido muy maltratado, muy maltratado. Las bodegas semisubterráneas abren hacia el poniente para la entrada de la brisa y arquitectónicamente el resultado es mucho menos relevante, mucho menos interesante.
Empiezo a ponerme nervioso porque veo que voy mal de tiempo. Muy mal. Muy mal, me dicen. Muy mal, pero hasta menos cuarto tengo. Sí, 7 minutos. 7 minutos, horror. Bueno, no voy a terminar seguro. Procuraré no hacerlo demasiado mal en lo que me queda. Bueno, una de las investigaciones más interesantes de este momento es la investigación a partir de las estructuras de hormigón, la búsqueda de nuevas formas, de nuevos espacios a partir de las estructuras, de grandes estructuras de hormigón. En este campo, en España tenemos un representante destacado que es el ingeniero Eduardo Torroja. Eduardo Torroja, que va a desarrollar a partir de estructuras laminares de hormigón, es decir, de finas láminas de hormigón, un conjunto de edificios como el Mercado de Algeciras, el Frontón Recoleto o la marquesina del hipódromo de la Zarzuela, que con el elemento estructural, resuelve la forma, resuelve el sustento del edificio y resuelve, como antes decíamos, los efectos plásticos, ¿no? Decía el propio Eduardo Torroja que el objetivo había sido siempre que los aspectos funcionales, estructurales y estéticos formasen una unidad integrada, tanto en esencia como en apariencia. Eduardo Torroja firma junto a Fernando de la Cuadra la Gran Bodega Tío Pepe. Ahí efectivamente es un cierto misterio en torno al autor. Yo tengo ya casi la certeza de que Eduardo Torroja es el autor intelectual de la bodega, junto a Fernando de la Cuadra. En este plano del archivo de Fernando de la Cuadra figuran los dos nombres, Fernando de la Cuadra y Eduardo Torroja. Y muy recientemente he encontrado en el archivo de la Fundación Eduardo Torroja un manuscrito de 1946 en el que el ingeniero hace una serie de cálculos para la bodega González Vía, y además, anexo a ese manuscrito, aparecen fotos de una maqueta que evidentemente es la Gran Bodega Tío Pepe. El esfuerzo estructural, la expresión estructural de la Gran Bodega, ya sabemos que es la planta superior, es un edificio muy conocido, constituido por 4 módulos, cada uno de ellos cubierto por una estructura laminar de hormigón que resuelve la cubierta, el sustento y al mismo tiempo es el elemento definidor del espacio, ¿no? Son 4 grandes bóvedas, en principio destinadas quizás para albergar lagares, proceso de vinificación, posteriormente exposición de materiales y por último, por un cambio en el uso, iba a albergar botas, ¿no? Ese cambio fue el que condujo a la transformación del proyecto. El proyecto inicial de Eduardo Torroja, las bodas prácticamente hubieran flotado sobre el espacio inferior. Cuando hubo que producir el cambio, las condiciones de contorno hubo que modificarlas, surgieron otros elementos, asomaron los lunetos a la calle y el resultado evidentemente fue menos afortunado. Si Eduardo Torroja es sin duda el autor intelectual de la solución plástica y estructural de las bóvedas, no me cabe duda de que el responsable de la formalización del edificio es el arquitecto Fernando de la Cuadra. Fernando de la Cuadra, un arquitecto en continua evolución, en el año 60 había proyectado ya el edificio del Cine Riva. El Cine Riva aproxima la obra de Fernando de la Cuadra, lo que se llamó las corrientes brutalistas. Brutalistas en el sentido de en bruto, no de brutal, sino en bruto, caracterizada por el uso desnudo de los materiales, el ladrillo, por la exhibición de las estructuras. En el Cine Riva la estructura se asoma a fachada. Y en esa misma línea aborda la resolución formal. ¿No puede ser un poquito más? No. Aborda la construcción de la formalización de la Gran Bodega, ¿no? Como un gran edificio industrial de materiales desnudos, el ladrillo, los brisoles de hormigón, que son un gran basamento sobre el que flotan las 4 bóvedas de hormigón. Dentro de los distintos planteamientos de aproximación a una nueva arquitectura están aquellos caracterizados por la exhibición de la tecnología, por la búsqueda de la tecnología de nuevas soluciones, que en este caso se van a aliar con otras de las investigaciones, que es la idea de que los edificios no deben responder de forma tajante a cuestiones funcionales, sino deben ampliarse, deben ser edificios polivalentes, multifuncionales. Y eso es una de las corrientes arquitectónica. En este momento el estructuralismo holandés se va a poner en práctica a través del uso de mallas geométricas. Mallas geométricas, exhibición tecnológica,
llevar la tecnología al límite para generar nuevos modelos de edificios, son los planteamientos básicos con los que se van a construir dos de los más grandes edificios bodegueros del 20, la bodega San José del Pino de Terry y las bodegas internacionales en Jerez. Según la propia memoria, la solución buscada se apoya en una red básica triangulada que permite la ordenación de andanas entre direcciones distintas, lo que da gran movilidad al conjunto. Es decir, tenemos la malla geométrica como soporte de una estructura completamente prefabricada que va a posibilitar distintas disposiciones de las andanas. El edificio se construye entero en base a una estructura de hormigón prefabricada que se hace en obra, un pilar en forma de palmera que sostiene dos piezas prefabricadas que resuelven la cubierta, y todo el cerramiento exterior, toda la fachada se resuelve igualmente mediante piezas prefabricadas. Es decir, la imagen del edificio, la configuración espacial formal y la resolución funcional se confía a un elemento estructural tecnológico como es la pieza prefabricada. Estos son los mismos planteamientos. Perdone, esto lo voy a contar porque me parece interesantísimo. La estructura triangular definía una malla romboidal. Esa malla romboidal la encontramos en muchos anuncios de Centenario y Terry. Yo de pronto pensé que la arquitectura había traspasado sus límites y se había incorporado a la publicidad. Pero claro, después caí en la cuenta, la malla romboidal del anuncio responde a la malla de hilo que envuelve la botella de brandy de Terry. Pero, ¿creen ustedes en las casualidades? El edificio que iba a ser emblemático de Terry, iba a ser solo la bodega de Terry, se construye sobre una malla romboidal igual que la malla que envuelve la botella. A mí, al menos, me parece muy atractivo pensar que no es una casualidad, ¿no? Este mismo planteamiento. 5. No. 5. 1. 5 cortitos. Pero si ese fue algún ponente enfadado y todo, ¿cómo te voy a dar 5? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Esto no será contra los que somos de la Hispalense, ¿no? A lo mejor. A ver si va a ser eso que los de la UPO. Vamos a hacer. Bueno, ese mismo planteamiento es con el que se construyen las bodegas internacionales, ¿no? Es un sistema prefabricado que convierte el edificio casi en un puzzle, es un Lego. Ven ustedes ahí el montón de piezas acumuladas que van a construir más de 50.000 metros cuadrados de bodega en base a piezas prefabricadas, ¿no? Igualmente la fachada, desde mi punto de vista, es el edificio más completo de toda la bodeguería jerezana del siglo XX. Y por último, por lo menos que les enseñe el último ejemplo y se lo contextualice. Uno de los aspectos desde mi punto de vista personal más atractivo es que la arquitectura intenta recuperar un cierto sentido de la monumentalidad. Señor coordinador, estoy terminando, ya he sido reñido. Perdónenme. Pero no muy contundentemente. La arquitectura quiere recuperar una cierta noción de monumentalidad, volver a dotar a la arquitectura de trascendencia, de permanencia. Eso supone dotarla de corporidad, de masa. Ejemplos como esos que tienen ustedes ahí nos sirven de referencia. Uno más cercano, la Iglesia del Perpetuo Socorro, habla ese mismo lenguaje. Desde esa perspectiva es posible entender, desde esa perspectiva de una nueva monumentalidad, es posible entender la planta de vinificación de la bodega de las copas. La bodega de las copas tiene dos partes, la propia bodega y la vinificación. La propia bodega repite el mismo esquema modular prefabricado anterior, solo que ahora con estructuras metálicas. Una serie de paraguas metálicos cuyo referente más cercano es el pabellón de Bruselas del año 58, muy próximo formalmente. Lo que más nos interesa aquí es plantear el edificio y la planta de vinificación. Un edificio que a mí me ha resultado interesantísimo estudiarlo desde la memoria, porque la memoria lo que nos habla no es de las funciones que se producen en cada sitio, sino del proceso que se va produciendo entre los edificios. La memoria empieza hablando la memoria del proyecto de arquitectura empieza hablando. Las uvas son transportadas en cajas de plástico estudiadas, es decir, la memoria nos va contando por dónde entran las cajas, dónde se descarga la uva, hacia dónde van las cajas, hacia dónde la uva, hacia dónde el mosto. O sea, lo que nos está contando son los procesos, no los espacios. En paralelo, el propio edificio va a generar todo un recorrido de visitas. Había un centro de recepción
y las visitas podían pasar por esa pasarela, veían los procesos de vinificación, veían los lagares, veían los lavados de las cajas, se asomaban a la bodega y en un circuito cerrado volvían a salir por donde habían entrado. O sea, el edificio se construye desde los procesos que en él se producen y no desde la estática de los espacios, ¿no? Hay edificios sumamente recurrentes, ¿no? De nuevo, Le Corbusier plantea una serie de museos donde el recorrido a través del museo es el leitmotiv del proyecto, ¿no? Pero no es un edificio que se queda solo en lo funcional, no solo en los procesos, es un edificio que desde la memoria ya nos avanza, que tiene una función más, que es el ser el referente arquitectónico de la bodega. Como mira hacia la Nacional 4, dice que se le da una importancia especial a la arquitectura, que quiere ser un elemento destacado del conjunto. Y no podría ser de otra manera, y no podría ser sino desde un planteamiento de nueva monumentalización, que encontramos que lo que es un proceso industrial, además lo más industrial, los lagares y demás, lo más industrial se convierte en un elemento que se monumentaliza, que se dignifica y que se dignifica tomando referentes casi de la arquitectura clásica. El frente de la bodega de las Copas es un pórtico clásico reinterpretado. Profesor, como haría... ¿No me está a mí haciendo caso? Estoy terminando, solo me quedan las conclusiones. Discúlpeme, sí, profesora. Sí, pero hay que ajustarse a los tiempos. Termino. Las fábricas del Jerez constituyen el más certero trasunto del proceso de industrialización que vivió el marco del Jerez. La contextualización internacional de esta arquitectura ejemplifica la voluntad internacional del marco frente a la reiteración crítica de los modelos tradicionales. Las 2 décadas de experimentación bodeguera supusieron uno de los momentos de mayor brillantez de la arquitectura contemporánea gaditana, y esto es casi una petición mía. En la actualidad este conjunto constituye y debe ser reconocido como tal la última gran aportación del marco al paisaje y al patrimonio arquitectónico y urbano de nuestras ciudades. Junto al mil gracias le voy a poner, y disculpen ustedes, porque me conozco. Al final no lo puse por vergüenza, pero lo tenía que haber puesto. Disculpen ustedes, disculpen, profesor. Gracias.